Hola, ¿qué tal? Yo soy Joana Alejandra Ordóñez, psicóloga, magíster en intervención psicosocial y actualmente funcionaria de la Secretaría de Salud Departamental. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las víctimas del conflicto armado y el PAPSIBI en el marco de la reparación. Esta presentación busca que todos los actores que participan en esta formación estén familiarizados con tres cosas básicamente. La primera, las víctimas del conflicto armado, quiénes son y cuántos son. Segundo, el surgimiento del PAPSIBI como parte de la reparación integral para las víctimas. Y tercero, los componentes del PAPSIBI y sus herramientas transversales que buscan garantizar la asistencia en salud y la rehabilitación física, mental y psicosocial a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado en Colombia. Aquí vamos a encontrar un dato muy importante y es en relación al número de víctimas registrado en el país. Este número que aparece aquí es en enero de 2019, es decir que en este momento que estamos hablando de el segundo semestre del 2020 hay más de 8.900.000 víctimas. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente el 17% de la población colombiana es víctima del conflicto armado. Eso, ustedes ven aquí una gráfica que corresponde a esas víctimas que están correctamente identificadas en el CISPRO y aquellas que no. De estas, pues solamente el 14 no están plenamente identificadas. Sobre estas, pues se presenta la información que está contenida en el presente documento. Según el artículo tercero de la Ley 1448/2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ¿quiénes son víctimas? ¿Quiénes están reconocidas como víctimas? Entonces aquí hay tres elementos claves. El primero, pues son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero del 85, como consecuencia de violaciones graves y manifestaciones de las normas internacionales de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas con ocasión naturalmente del conflicto armado interno. Segundo, pues también se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima de los hechos antes referidos que estuviese en peligro o para prevenir esa victimización. Y tercero, pues también son víctimas los niños que nacieron a causa de un abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado y los niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados ilegalmente y hayan dejado los grupos armados antes de cumplir la mayoría de edad. Ese mecanismo dispuesto por el Estado para el reconocimiento y la respuesta con asistencia, atención y reparación a las víctimas, pues está dispuesto dentro del Registro Único de Víctimas, que en otras lecturas lo encontraremos como el RV o RUP. Ese Registro Único de Víctimas constituye un procedimiento administrativo y pues en ningún caso confiere la calidad de víctima. Es decir, el hecho de que una persona no esté en el registro no significa que no ha sido
no significa que, o sea, que esa persona no sea víctima, sino que no ha sido incluida en el registro para las medidas de atención, asistencia y reparación. En efecto, algunas personas han sido reconocidas como víctimas por órdenes y sentencias judiciales y no están incluidas en el registro único de víctimas. Entonces, la inclusión en el registro único de víctimas se debe hacer mediante una solicitud ante el Ministerio Público, que serían las oficinas de las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo o Procuraduría, y hacer una declaración de los hechos que causaron su victimización, en un término de 4 años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que es la 1448, para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de 2 años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto a quienes lo están a quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley. Es decir, quienes lleguen a sufrir violaciones a sus derechos luego del 10 de junio del 2011 cuentan con 2 años para realizar sus solicitudes contados a partir de la ocurrencia del hecho. Quienes hayan sido incluidos previamente en el registro como personas desplazadas o por otros hechos victimizantes no necesitan volver a presentar la declaración, a menos que quieran incluir nuevos hechos victimizantes o que no hayan incluido en su primera declaración. ¿Esto qué quiere decir? El registro único de víctimas registra a aquellas personas que empezaron a declarar diferentes hechos. Es decir, que una persona puede haber declarado varias veces porque ha sido víctima de diferentes hechos. A partir de ese proceso de declaración, pues la unidad para las víctimas o la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas que cuenta con 60 días hábiles para valorar y responder las solicitudes de inscripción y al registro único de víctimas de esas personas que ya declararon. Esa unidad para la atención y reparación integral a las víctimas también es conocida como la UARIP, que seguramente lo van a encontrar definido así en otros textos. Si una persona es reconocida como víctima, ingresa automáticamente a la ruta de atención y reparación integral del SNARIT, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Aquí hay unos tiempos definidos, que era lo que les explicaba hace un momento, de los momentos en que se van a hacer las declaraciones. Es importante que se entienda que las personas tienen un tiempo definido para hacer su declaración, como está dispuesto en la ley, y que si no se hacen esos tiempos no quiere decir que definitivamente no se pueda hacer. Lo importante es que la persona que ha sido víctima del conflicto armado reconozca que tiene unos derechos y que a pesar de que se hayan extendido más los tiempos, puede acercarse a la entidad como la personería que hablábamos hace un momento, la Defensoría o Procuraduría, y exponer su caso, porque seguramente cada persona tiene una particularidad que podría definir la razón por la que no hizo su declaración en los tiempos definidos. Esta gráfica nos permite también evidenciar el surgimiento del PAPSIVI como parte de la reparación integral a las víctimas. La Ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y los decretos con fuerza de ley, que son el 4634 y 3645, perdón, es 4633, 4634 y 4635 de 2011, definen las medidas de rehabilitación como el conjunto de estrategias, de planes, de programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social
dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas, y esto pues está definido en esos artículos. Y otros artículos como el 135 y 137 de la ley 1448, y también artículos como el 79 y 83 de los decretos con fuerza de ley, 4634 y 4635 de 2011. Toda esa cantidad de cosas, o esa normatividad que yo les estoy hablando, no, la intención no es que nosotros la memoricemos, sino que comprendamos que hay una normatividad que apoya y que respalda la implementación de la medida de rehabilitación, y la macro naturalmente está contemplada dentro de la ley 1448. Dentro de todos estos artículos, pues se ordena al Ministerio de Salud y Protección Social la creación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, PAPSIVI. Ese PAPSIVI, ¿qué significa? Ese programa se define como el conjunto de actividades, de procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial a las víctimas, los cuales podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo, y en todos los casos estarán orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante. El PAPSIVI brinda atención integral en salud y la atención psicosocial, como lo vemos aquí en esta gráfica, y es que contiene o comprende dos componentes grandes. Ese programa está diseñado para brindar la atención a las víctimas que se encuentran en el registro único de víctimas o que hayan sido reconocidas en órdenes o sentencias judiciales. Recuerden que hablábamos hace un momento de que no todas las víctimas están en el RV, porque hay unas personas o víctimas que están reconocidas en sentencias y no están dentro de ese registro. Ese programa, que consta de esos dos componentes que ya nombramos, pues tiene una particularidad, y es que la atención psicosocial está centrada en las afectaciones psicosociales, y el componente de atención integral en salud está centrado en las afectaciones sobre la salud física y mental, y esa atención es con enfoque psicosocial, que es donde nace la necesidad de que todos los actores identifiquen y comprendan la importancia de implementar un protocolo que dará respuesta a la atención integral en salud con enfoque psicosocial. Para cada componente, el Ministerio ha diseñado la estrategia de atención que responde al primer protocolo, al primer componente, y el protocolo que responde al siguiente componente. Sobre el programa, la coordinación del programa a nivel territorial está a cargo de las entidades territoriales, en este caso la Secretaría de Salud Departamental, y el componente de atención psicosocial, pues que precisamente es busca favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas, a sus familias y comunidades, y adicional pues a los colectivos étnicos, como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario. Este programa comprende las modalidades de atención individual, familiar, comunitario y colectivo étnico, en consonancia con la configuración del daño psicosocial en el conflicto armado, o que el conflicto armado ha generado en las víctimas, y que tiene no solamente expresiones individuales, sino que también se encuentran las familiares, las comunitarias y colectivas y diferenciales.
Esa atención psicosocial de la que estamos hablando, que responde al primer componente que ustedes están viendo en la parte izquierda de su pantalla, es prestada por unos equipos de atención psicosocial que son contratados por las entidades territoriales a través de recursos de transferencia central o propios o por operadores de los recursos del Ministerio de Salud. Para hacer un poco más de claridad en esto, la Secretaría de Salud Departamental ha dispuesto recursos del Sistema General de Participaciones desde el 2014 para la atención a las víctimas del conflicto armado, dando respuesta a esta obligatoriedad definida en la medida de rehabilitación. Entonces, esos recursos de la Secretaría se contratan con las empresas sociales del Estado, que a su vez contratan unos equipos psicosociales conformados por unos profesionales y un promotor psicosocial que se encarga de realizar la atención tal como está definido. Adicional a eso, el Ministerio de Salud y Protección Social también destina unos recursos. Desde el 2014 ha venido destinando unos recursos por medio de operadores o la Secretaría de Salud, que en uno de los años o en una vigencia pues fue su operador, u operadores externos para que implementen la medida de atención psicosocial por medio de los equipos en diferentes municipios. Entonces seguramente habrán escuchado que anualmente se priorizan unos municipios para PAPSIBI, y lo que están haciendo estos equipos que llegan a los municipios es solamente dar respuesta al componente de atención psicosocial, que está conformado por unos profesionales de salud, unos profesionales de gestión y unos profesionales psicosociales. Los recursos para la atención psicosocial, en el caso del ministerio, pues provienen de la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito, que son los ECAP de la ADRES, que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En los equipos para la atención psicosocial existen unos perfiles específicos que deben hacer el enlace en los procesos de atención integral en salud, que son esos asesores de gestión, los profesionales psicosociales y los profesionales de salud. Eso, todo lo que hablamos ahorita, corresponde solamente al componente de atención psicosocial. Ahora vamos a hablar del componente de atención integral en salud, que es el que están encontrando ustedes en la parte derecha de su pantalla. La atención integral en salud comprende la totalidad de actividades y procedimientos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, tendientes a satisfacer las necesidades de salud física y mental de la población víctima. Por lo tanto, se entiende por atención integral en salud las actividades esenciales para satisfacer las necesidades de salud de la población víctima, que brindadas pues por las instituciones prestadoras de salud, que serían las IPS, y gestionadas por las entidades administradoras de planes de beneficio, EAPBs, antes conocidas como EPS. Sus actividades están a cargo de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Los recursos para este componente provienen de los ya establecidos en el Sistema para la Atención en Salud, planes de intervenciones colectivas y planes de beneficios en salud con cargo a la UPC. Ahora, el protocolo donde se encuentran todas las indicaciones para la atención integral en salud con enfoque psicosocial para las víctimas define que las EPS e IPS deben tener referentes PAPSIBI, que quienes harán el enlace con el otro componente del programa y con otras entidades con competencias relacionadas a la asistencia y reparación de las víctimas. Entonces, la idea es que funcionan los dos componentes al tiempo, es decir, los equipos de atención psicosocial y la implementación del protocolo como medida de la atención integral en salud con enfoque psicosocial. Entre los equipos multidisciplinarios de salud establecidos por el protocolo para la atención,
pues se encuentran dos perfiles, que son el gestor comunitario y el auxiliar de enfermería, quienes tienen la función de ser los enlaces entre los servicios de salud y la comunidad víctima. Este protocolo orientará a todas las personas que tienen que ver con la atención en salud, pues médicos, auxiliares de enfermería, enfermeros, psicólogos, bacteriólogos, trabajadores sociales, etcétera, y los promotores en salud o de salud sobre cómo debe ser la atención de una persona víctima del conflicto armado cuando consulta a la IPS, es decir, al hospital, a la clínica o al centro de salud. Hay unas estrategias en cada componente del PAPSIBI, pues hay unos objetivos específicos que deben ser comprendidos para identificar la diferencia entre lo que comprende el PAPSIBI. El objetivo de la estrategia es favorecer en el componente psicosocial, en el primer componente, que es el de los equipos que están en los municipios, que se destinan unos recursos específicos para eso, es favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas, a sus familias y comunidades como consecuencia de las graves violaciones. Y tiene unos objetivos específicos: facilitar la elaboración y representación del sufrimiento emocional, así como la integración de la experiencia de violencia en la historia de vida de las víctimas. ¿Esto cómo lo van a hacer? Con el apoyo y orientación de los psicólogos y trabajadores sociales que están en territorio, formados y capacitados con las herramientas e insumos necesarios para lograrlo. Tienen otro objetivo específico, y es contribuir a la reconstrucción de los vínculos del tejido social y cohesión sociocultural de las víctimas por medio de las estrategias que definen por un acuerdo mutuo con la víctima, la familia o la comunidad que van a atender. Y el siguiente objetivo es fortalecer los recursos y estrategias de afrontamiento que afiancen la autonomía y participación de las víctimas como sujetos de derechos, que finalmente es a lo que se le apunta después de terminar las intervenciones, que son definidas o son realizadas por medio de 8 sesiones, que es el número que ha establecido el Ministerio dentro del programa para realizar la atención. Para el siguiente componente, que es el componente de salud integral, el siguiente componente del PAPSIBI, al que se le da respuesta por medio del protocolo de salud integral, pues las víctimas del conflicto armado, a lo que le apunta es que esta población víctima del conflicto armado debe recibir una atención en salud diferente a la que reciben las personas que no han sido víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta atención debe tener un enfoque psicosocial, es decir, un trato que tenga en cuenta las afectaciones derivadas de los hechos de violencia y sus derechos en el marco de la reparación integral. Para esto, pues espera seguir las indicaciones del Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial para las víctimas, desarrollado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Salud. Entonces, este gran programa que ustedes están viendo aquí, que responde a las medidas de asistencia y atención, a las medidas de rehabilitación, y que tiene 2 grandes componentes, pues tiene unas estrategias transversales. Y esas estrategias transversales del PAPSIBI pues deben ser comprendidas para identificar que no es un programa tirado al azar, a la expectativa de ver cómo se desarrolla en cada municipio. No, esto tiene unos ejes que deben ser reconocidos y sobre todo implementados en cada territorio.
Vamos a empezar por el de formación y cuidado emocional. Esta estrategia pues propone comprender los fundamentos conceptuales del PAPSIBI, asumiendo una postura crítica y proactiva, es decir, generar o consolidar habilidades para la atención psicosocial y en salud integral en los profesionales que participan en el PAPSIBI y ejercer las actitudes favorables que permitan la acción sin daño, que es a lo que le estamos apuntando, el trato digno y la generación de confianza durante el proceso de atención a las víctimas. Por su lado, el cuidado emocional propone el desarrollo de estrategias institucionales, grupales e individuales para la prevención del agotamiento emocional y el estrés laboral dirigido al talento humano del sector salud con funciones de atención a víctimas del conflicto armado. Por eso tiene como dos grandes temas: formar a ese personal que va a atender a la población víctima, pero al mismo tiempo cuidar el personal que está realizando esa atención, porque sabemos que puede ser desgastante el trabajo con una población que ha tenido que sufrir graves violaciones y seguramente estarán sufriendo consecuencias que puedan estar interviniendo en sus conductas. La siguiente estrategia definida dentro del programa pues es la participación efectiva de las víctimas, porque esta estrategia pretende desarrollar un proceso continuo y sistemático de construcción del PAPSIBI, lo cual significa definir sus objetivos, alcances, procedimientos y actividades de manera conjunta con todos los actores involucrados desde lo institucional y social, y en especial con las víctimas del conflicto armado. Por eso, para la implementación del primer componente de atención psicosocial es indispensable y totalmente necesario que los equipos se articulen de manera efectiva con las mesas de participación municipal de víctimas, porque la idea de que estas mesas participen es que logremos consolidar de manera articulada lo que será la implementación de la atención psicosocial y que reconozcan a qué le estamos apuntando en cada territorio. Temas de focalización de víctimas, de las metas que se han planteado inicialmente, de las modalidades de atención, que identifiquen cómo será la ruta de atención en el marco de la estrategia. Entonces, resulta ser indispensable que nosotros establezcamos canales efectivos de comunicación con las mesas. El siguiente componente es el de seguimiento y monitoreo. Este comprende el seguimiento permanente de las actividades desarrolladas en el marco del programa a través de una medición regular y continua para ver si las acciones planificadas se están realizando y si éstas se implementan de acuerdo con los planes y los recursos asignados. Siempre se realizará un seguimiento por parte de un equipo coordinador que permitirá brindar las herramientas necesarias en el caso de que se identifiquen cambios a medida que se está implementando el programa. Entonces siempre este eje es muy importante porque los profesionales no están en campo solos, sino que hay un equipo coordinador y asesor que los está apoyando en la implementación de la estrategia. Y finalmente, pues hay un componente muy importante o un eje que hace referencia a la coordinación y articulación nación-territorio, que tiene como propósito lograr mecanismos de coordinación claros que brinden orientaciones técnicas y faciliten la coordinación en el ámbito nacional y territorial
y ofrezcan herramientas procedimentales para la articulación en la implementación de las acciones que aporten a disminuir el daño causado por las dinámicas del conflicto armado sobre las víctimas. En materia, este componente o este eje, evidentemente, pues es lo que nos permitirá a nosotros consolidar acciones nación-territorio, consolidar asistencias técnicas, estar al tanto de los cambios, pero sobre todo de tener una línea clara de implementación que responda a las necesidades del territorio con una orientación a nivel nacional. Los 4 componentes, pues indiscutiblemente consolidan la implementación de una manera efectiva de este programa.